Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por su asistencia, se valora, yo ya tengo cierta experiencia en este tipo de encuentros y ya sé que los sábados por la mañana suele fallar personal, por cuestiones obvias, porque claro, es un sábado. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias por el esfuerzo y a ver en una hora qué nos da tiempo a decir sobre esta cuestión que bueno, como se imaginarán es muy compleja, hay muchas, por utilizar los términos filosóficos de la escuela, hay discontinuidades y discontinuidades entre grupos políticos, entre instituciones, entre diferentes figuras, ideologías y demás que nos implican en estas cuestiones sobre europeísmo y desarrollismo, ¿no? Voy a hablar un poquito mayormente de europeísmo, pero también un poquito de desarrollismo, porque es un término que sale mucho y que no es un término neutro, desarrollismo, que se suele presentar amparado bajo cifras, o que son inapelables las cifras. Lo cierto es que desarrollismo o desarrollo, países desarrollados, etcétera, son términos ideológicos y que tienen implicaciones ideológicas. Bien. La cuestión del europeísmo, aquí en esta escuela se ha tratado muchísimo, figura Gustavo Bueno Sánchez, Iván Vélez, Carlos Madrid, bueno, en teatros críticos, en exposiciones, en libros, en publicaciones en filosofía en español y demás, han trabajado mucho este asunto. Y yo lo empecé a trabajar un poquito, hará 2 años, yo muy enfocado a cómo lo abordaba la historiografía. Realmente hay artículos académicos sobre el europeísmo durante el franquismo, hay muchísimos, parece que no, pero es un tema bastante tratado. Y yo, que soy historiador, pues fui un poco más por ahí. Yo, como filosóficamente tengo menos tablas, yo fui más por el lado de la historiografía. Y hace 2 años yo realicé una conferencia aquí, sí, fue hace 2 años, fue en junio de 2023, titulada Europeísmo y franquismo, donde yo presentaba un poco esa investigación y las implicaciones que podían tener, ¿no? Dado que ustedes tienen muchísimas cosas mejores que hacer que verme el careto por una pantalla, voy a introducir un poco otra vez el tema, ¿no?, del europeísmo durante el franquismo. ¿Cuál es la cuestión que yo tropiezo a menudo cuando hablo de este tema y que por redes sociales y que yo creo que en los medios de comunicación y en el parloteo cotidiano se ve a menudo? Tratar europeísmo y franquismo como ideas, vamos, como un oxímoron. El europeísmo franquista es un oxímoron, es imposible. ¿Por qué? Pues porque el europeísmo hegemónico es pues el europeísmo sublime, evidentemente. Europa es la libertad, la democracia, la ilustración, etcétera, etcétera, y el franquismo es todo lo contrario, claro, es el oscurantismo, el totalitarismo, pues claro, la irracionalidad nacional católica, religiosa, etcétera, y entonces es totalmente incompatible. En cierta manera, estas investigaciones que se han ido haciendo en la Escuela de Filosofía de Oviedo, yo creo que lo que indican es lo contrario, ¿no?, que el europeísmo fue una línea ideológica más muy importante durante el régimen franquista, y esto es algo que hay que decírselo pues a dos perfiles un poco bastante definidos. Ya sabemos que la realidad política es bastante más plural y diversa y no entra en tipos ideales, pero yo voy a hablar de 2 perfiles políticos que se suelen dar, ¿no? Por un lado está el europeísta socialdemócrata o liberal, digamos, pues que habla en esos términos. El europeísmo es una cosa de demócratas, básicamente. Y después están los que pueden ser más apologetas del franquismo y que ven precisamente en el franquismo pues una especie de reserva espiritual de la españolidad y que aquí no hubo influjos extranjerizantes, ni hubo papanatismo con la cuestión europea y demás. Yo creo que hay que responder a ambos que no es así, ¿no? Una vez vemos esta incompatibilidad, hay que empezar a problematizar los propios términos que estamos conjugando aquí, de europeísmo y franquismo, claro, porque no los puedes contraponer a bloque.
hay muchos franquismos o hay muchas corrientes ideológicas y políticas dentro del propio franquismo, las llamadas familias, selectorados, bueno, se les llama de muchas maneras en la historiografía, ¿no? Y lo mismo podemos decir del franquismo. En aquella conferencia que yo di hace 2 años, como no hay necesidad de verla, ya yo digo que entré un poco en la cuestión del europeísmo, que lo hay, filonazi. En los primeros años del franquismo y bueno, también durante los años de la guerra civil, amplios sectores del falangismo se adscriben totalmente al ideario de la nueva Europa y del nuevo orden europeo nazi. Sobre esta cuestión se podría decir que tuvo mucho de traducción de influencias ideológicas externas, tenía mucho que ver con los grandes espacios económicos, de la tradición ideológica de la filosofía política alemana, etcétera, y hay mucho de traducción, y si ustedes buscan en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional y ponen Nueva Europa o Nuevo Orden Europeo, van a ver un montón de artículos de prensa falangista, pero son muchos artículos o de corresponsales que están en el extranjero y están traduciendo discursos, o ya sí unos pocos que sí que reproducen el argumentario en español y para los españoles, aderezado un poquito con el tema del catolicismo y demás, pero se adscriben totalmente amplios sectores del falangismo y con entusiasmo al europeísmo nazi. Que bueno, luego a partir del 42 y del 43, ya cuando se ve que los alemanes no las tienen todas consigo durante la guerra, pues empieza a ser un poco más vergonzante y bueno, se tapa un poquito, pero sigue habiendo adscripción, y esto pues lo podemos remontar hasta los años 60 o 70, donde aparece, por ejemplo, CEDADE, el Círculo Español de Amigos de Europa, que es, para quien no lo sepa, es una organización neonazi, que pues tiene remanentes repartidos por organizaciones nacionalistas y yo diría neonazis o neofascistas actuales, como pueda ser Núcleo Nacional. Aquí en Asturias teníamos Acción Social Asturias, que ahora muchos están integrados en Hacer Nación, y organizaciones de este tipo, pues muchos vienen rebotados de CEDADE, y bueno, es como lugar común hablar de que CEDADE fue fundada por León de Grel, que fue un miembro de las SS refugiado en España, bueno, en fin, estas cuestiones, ¿no? Y de hecho, esto para vergüenza de los fervorosos europeístas actuales, si ustedes ponen el término, o sea, el sintagma en inglés, Defend Europe en Google, les va a salir básicamente merchandising y propaganda nazi, porque es básicamente la idea de Nueva Europa en este contexto es la unión de destino en lo racial de los europeos, ¿no? Podríamos decir. Y esto yo noto que con la cuestión del rearme europeo y demás se ha retomado un poco, ¿no? La problemática de la Unión Europea, los problemas que nos pueden meter a los estados-nación y demás, y a sospechosos poco habituales ya les veo un poco en esta retórica, y voy a decir las Juventudes del Frente Obrero, una organización que seguro que han oído hablar de ella, especialmente los que sigan mucho la actualidad política a través de YouTube. Las Juventudes del Frente Obrero, llamada Juventud Combativa, tiene un líder llamado Marc Lozano, que yo diría que le falta una patatina para el kilo, como decimos por aquí, y dijo en un tuit, ama Europa, odia a la Unión Europea, y un hombre le respondió, bueno, efectivamente, yo creo que deberíamos mirar más a Hispanoamérica. Y este hombre dijo, yo con los panchitos no quiero tener nada que ver. Bueno, pues esa es la retórica muchas veces europeísta. Ama Europa, pero odia a la Unión Europea. Bueno, esto por un lado, ¿no? Dejar claro, y yo creo que esto fue muy importante en la trayectoria del franquismo, ¿no? Esta adscripción al ideario nazi, yo creo que en cierta manera problematiza esa cuestión sobre ¿fue el franquismo fascista? Sí, no, yo creo que no. Chema ayer puso encima de la mesa la historia del siglo XX de Hobsbawm, que yo, pues es libro de cabecera sin duda, y dice que no es fascista, pero sí que se puede matizar y decir pues que evidentemente hay corrientes totalmente filofascistas y que hay ciertas inspiraciones en el régimen franquista, especialmente los primeros años,
De hecho, si uno lee la prensa franquista en 1945, tras la caída del Tercer Reich, pues parece que todos tienen el alma en los pies, se les ha caído a todos. O sea, quiero decir que había entusiasmo por la Alemania nazi, eso sin duda. Pero no era evidentemente el único europeísmo, ¿no? También hay un europeísmo liberal, especialmente en la oposición, que ahí está, por ejemplo, la figura de Salvador de Madariaga, muy conocida pues, por quien haya investigado todas las cuestiones del movimiento europeo, del Congreso por la Libertad de la Cultura y demás, pues se habrá topado en un montón de documentos con el nombre de Salvador Madariaga, ¿no? Hay también un europeísmo católico, que seguramente es del que más vamos a hablar hoy, a partir de, bueno, pues eso, cuando ya ser entusiasta de lo que supuso la Alemania nazi y la Italia fascista resulta más vergonzante, pues cobran protagonismo figuras católicas, y el catolicismo, como tiene en cierta manera agenda propia, con independencia de los Estados-nación, y en cierta manera la Iglesia pues tiene sus momentos de oposición a los Estados nacionales, a la ciudad terrenal, ¿verdad? Pues hay un europeísmo católico muy marcado en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y en el Opus Dei, como hablaremos luego, ¿no? Hay también, pues evidentemente, un europeísmo socialdemócrata. Yo aquí apunté varias reseñas de un autor del que hablaremos más adelante, Raúl Morodo, y ayer estuve visualizando de nuevo pues, la entrevista que le hizo Iván Vélez a Raúl Morodo, que tiene el mayor interés. Y bueno, yo diría que es el hegemónico hoy día, el europeísmo socialdemócrata. Y después tenemos ya el famoso eurocomunismo, que prendió tanto en España, en Italia y en Francia, y que básicamente pues, partía de la idea de que Europa era efectivamente como un bloque, bueno, a ver, no lo decían así, ¿no? Pero como se puede entender ahora a posteriori, es como un bloque civilizatorio muy particular, con un capitalismo muy particular, y que por tanto, ya desarrollado, democrático, etcétera, y que por tanto había que ser europeístas. Y de hecho Europa era una baza, llegó a ser por un momento una baza de organizaciones que todavía en el 75, 76, 77 se adscribían al marxismo-leninismo, pues eran ya europeístas y utilizaban la idea de Europa como baza. Y yo tengo visto mucho la idea de sin democracia no hay Europa, ¿no? Utilizaban la idea de Europa pues como idea de oposición al antifranquismo, curiosamente obviando la tesis de Lenin de que los Estados Unidos de Europa bajo imperialismo es una idea reaccionaria, ¿no? Pero bueno, esto ya es cosas mías. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que hay que hablar de pluralidad, evitar reduccionismos y maniqueísmos. Esto yo creo que es una postura que tiene muy clara Gustavo Bueno en el libro sobre el pensamiento Alicia, ¿no? Cuando habla de los juicios de valor y demás, habla de, pues si en el franquismo podemos encontrar A, B, C y D y C, no hay que reducir todo a A y B, o a B. Hay que evitar los reduccionismos y ver la pluralidad de corrientes, de instituciones, de publicaciones. Además, se pueden meter también intereses extranjeros, evidentemente, etc. A la hora de analizar el europeísmo o las diferentes doctrinas europeístas, bueno, hay que partir de un tronco común, ¿no? Yo cuando busco, por ejemplo, en la revista de Estudios Políticos, o en la revista Ecclesia, o en documentos de la administración sobre europeísmo, pues no vale simplemente con ver dónde se habla de europeísmo, hay que ver también cómo se ejercita la idea de Europa, ¿no? En los documentos. Y entonces yo, ¿dónde me fijaba? Donde veía que Europa funcionaba pues como la idea de Europa sublime, pues Europa es la libertad, la democracia, el progreso. Y asociado a esta idea de progreso, pues una segunda concepción que yo consideraba que es europeísta, que es tomar Europa como un fin inevitable. O sea, que España tiene que terminar formando parte de Europa y que Europa va a estar ahí siempre y que hay que integrarse con las demás naciones europeas
por diferentes motivos, pero que hay que acabar ahí sí o sí, no puedes estar desligado de Europa. Y eso es lo que yo he tomado como referencia para estudiar sobre el europeísmo, ¿no? La conferencia se llama Europeísmo y Desarrollismo, ¿no? ¿Por qué lo he vinculado al desarrollismo? Bueno, pues en primer lugar, porque funcionan como ideologías, ¿no? O como doctrinas que regulan ciertas ideologías, es decir, como nematologías, ¿no? Europeísmo, yo creo que incardina junto con desarrollismo en un leitmotiv que recorre la historia contemporánea de España, que esto una vez en una EFO me lo puso en valor José María Fernández Chema, que me dijo, desarrollismo es una forma de decir modernización, en la época de la Segunda República, por ejemplo, ¿no? Pero es también una forma de decir fomento en la Restauración o en la dictadura de Primo de Rivera. Y después, europeísmo hace las veces también de desarrollismo, y europeísmo también hace las veces, y esto yo lo vi en prensa internacional sobre todo, de socialismo. Cuando empecé a investigar sobre estas cuestiones, uno de los primeros artículos que topé fue un artículo de un periodista estadounidense que decía: Felipe González sustituye socialismo por Europa. Y los que estén habituados a visitar librerías de viejo y librerías de segunda mano, no les costará nada encontrar libros de Felipe González sobre mi idea de Europa, la Europa en la que creo, cuestiones así, o publicaciones de determinados sectores del PSOE diciendo Europa, oportunidad del socialismo democrático. Ese tipo de publicaciones son muy comunes. Eso, y el libro de Gorbachev sobre la perestroika están por todos lados, en las librerías de viejo, ¿no? Y entonces, pues ahí está funcionando, y la conexión, yo diría, está en que desde los sectores más oficiales, o sea, desde los propios ministros del franquismo, Europa y el europeísmo pues era necesario para el desarrollo económico. O sea, y era una cuestión, voy a decir, funcional desde el punto de vista económico. Mira, justo que hablamos de Raúl Morodo, el tema del funcionalismo y demás, ¿no? Entonces, entrando en la cuestión del europeísmo, como iba diciendo, a partir de la segunda mitad de los años 40, quien tiene la voz cantante son sectores católicos, y aquí una institución en la que yo me fijé mucho fue el Instituto de Estudios Políticos. El Instituto de Estudios Políticos, si no me equivoco, se funda en el 42 y es laboratorio de ideas de Falange, pero empieza luego a integrarse cuando ya toca bajarle los humos a Falange y dar cancha a otro tipo de corrientes políticas en el seno del régimen. Ahí Franco, en ese constante juego de templar gaitas entre diferentes corrientes, el Instituto de Estudios Políticos se integra en la estructura del Estado franquista, ya deja de ser una cuestión dominada por Falange, se integra, yo diría, muy vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores, y ahí entran pues, muchas figuras del catolicismo político. Es de gran interés ver los artículos de esta revista, y no solo los artículos. Una cosa que yo me fijé mucho son las recensiones y reseñas de libros que se hacen en esa revista, porque se ve qué ideas del ámbito internacional se están tratando y debatiendo entre la intelectualidad de la España de esta época, ¿no? El Instituto de Estudios Políticos, como digo, está muy vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores y funciona como vehículo de la política exterior franquista, también junto al Centro Europeo de Documentación e Información y al Instituto de Cultura Hispánica, que tienen una importancia en el sentido de que intentan construir un discurso de carácter europeísta y de las relaciones de España con Europa, muy orientado a crear pues, lazos, coordinación política, intelectual, cultural con derechas afines en Europa. Es decir, la idea es hacer, pues, romper con el aislacionismo al que estaba sometido el régimen franquista, y pues busca apoyos pues, en sectores que pueden ser los más afines o los menos hostiles en el contexto europeo, ¿no? Aquí, que somos muy dados a andar a estudiar las políticas editoriales, pues el Instituto de Estudios Políticos publica un montón de obras de temática europea,
mucho de pensadores conservadores europeos, como digo, y hay una gran cantidad de acuerdos de intercambio de alumnos, de profesores y de investigadores con universidades y centros de investigación de países de Europa. Es decir, aquí quien piense que el franquismo es una cosa que ideológicamente fue enteramente sui generis, alejada, o sea, que fue un verso libre, completamente ajena a las influencias ideológicas, teóricas y científicas del resto del mundo, para bien o para mal, está equivocado. Está equivocado. Bien, en el Instituto de Estudios Políticos, desde el año 49, se organiza sistemáticamente, o sea, se celebra sistemáticamente un seminario titulado Seminario sobre Europa, donde aquí participan figuras sospechosas habituales, como por ejemplo Julián Marías, hay alegando contra el agotamiento del Estado-Nación, lo malo del nacionalismo y todas estas cuestiones. Y se podría decir, que yo lo vi mucho en las publicaciones, ahora vamos a leer algunas, que son muy interesantes, dos tendencias principales, ¿no? Dentro de los debates sobre Europa y del europeísmo en el Instituto de Estudios Políticos, ¿no? Una primera corriente que yo diría, sí, hay que integrarse en Europa, pero desde una perspectiva estrictamente pragmática, económica, y mantener la particularidad española que se decía. Y después ya había un europeísmo más genuino que decía, no, para integrarse en Europa y formar parte de la comunidad europea tiene que haber transformaciones importantes en el ámbito político, de democratización y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora voy a leer, yo cometí un día, bueno, esto me propuse hacer esta comunicación hará 2 meses o algo así, y cometí la imprudencia de decir, bueno, voy a ir número a número desde el año 56, por tomar una fecha así un poco de referencia, los números de la revista de estudios políticos, que por cierto, pueden buscarlo ustedes en Google porque están todos los números en PDF en internet, todos. Y fui mucho, como digo, porque artículos no había tantos, pero recensiones y reseñas de libros había un montón. Y entonces, por ejemplo, encontré sobre un libro titulado Integración Europea, reseña de Raúl Morodo. Muchas de las que tengo aquí son de Raúl Morodo, pero no solo, hay más autores que se dedican a reseñar libros sobre temática europea o europeísmo. Cita mucho a Altiero Spinelli, destacado europeísta italiano, secretario general del movimiento federalista europeo, y está hablando de una conferencia que dio Altieri, Spinelli, y el crecimiento del movimiento europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Cosa relevante que dice aquí, a mí me parece, ¿no? Tiene una vigencia máxima, sobre todo sobre los partidos políticos católicos. Esto me parece que es importante, ¿no? Después también cita una conferencia del profesor John Loftus, ¿no? Y habla pues, de que la integración económica se tiene que fundamentar sobre la liberación y expansión económica mundial. Bueno, esto todavía eran los 30 gloriosos del capitalismo occidental, ¿no? También encontré en el año 56, los números 86 y 87, una reseña de un libro de Dionisio Vical, que es un apátrida húngaro al que se le dio la nacionalidad en el año 59. Un libro titulado Los Estados Unidos de Europa. Y en cierta manera parece escrito hoy, por lo que se dice a veces, ¿no? Dice Dionisio Vical, en efecto, la supresión de la nacionalidad fragmentaria en pro de la integración común en un ente superior representa la proyección de la libertad del individuo en un campo de actuación y de posibilidades más amplio. Aquí está hablando de los Estados Unidos de América, pero dice, esto hay que trasladarlo a Europa, ¿no? Dice, propone Dionisio Vical, en la segunda parte de su obra, un programa sobre las siguientes bases. La primera ya maravillosa, porque dice, en cuanto al ámbito territorial de la Confederación Europea, exclusión de Gran Bretaña y Rusia, e inclusión de los actuales satélites soviéticos. O sea, esto, si dices, nada, libro de 2020, pues
clavado. Dice, adopción común de la lengua inglesa en gracia a su mayor difusión mundial. Y después habla también de la implementación del vitalismo como fundamento de la identidad europea, alejado del liberalismo y del comunismo soviético, ¿no? Idea que yo creo que es muy importante y que se ve hoy a diario. La idea de Europa funciona en muchas ocasiones como leitmotiv anticomunista y modulando antirruso total. También es cierto, yo les tengo que confesar, que yo no soy prorruso en el sentido de ser amigo de Putin, pero sí soy rusófilo desde muy niño, desde que me dijeron que mi nombre era ruso y me dijeron todo el día Iván el Terrible y tal. Yo soy rusófilo total, me encanta la literatura realista y la pintura realista del siglo XIX rusa y conozco mucho la historia rusa y entonces estoy muy familiarizado con estas cuestiones, ¿no? Ya en los años 30 y 40 se habla de Europa precisamente contra la barbarie oriental, que en los años 30 y 40 tiene una modulación soviética y comunista, pero que previamente pues también sobre Rusia pesa el tópico, bueno, tópico, es cierto, pero que no es nada malo necesariamente, de país antiliberal, que no tiene una tradición liberal fuerte, que no ha tenido grandes revoluciones liberales burguesas, etcétera, etcétera. Y la idea de Europa va mucho contra Rusia y funciona totalmente contra Rusia. Y hoy día pues uno lee discursos de von der Leyen sobre el rearme contra Rusia y está constantemente sonando lo que decía Serrano Suñer al despedir a los voluntarios de la División Azul, que decía, Rusia es culpable, nuestros jóvenes se deben incorporar a los ejércitos de Europa porque la destrucción de Rusia es necesaria para la gloria de Europa y tal, algo así decía Serrano Suñer, pues hoy tal cual, ¿verdad? Y esto pues ya está aquí funcionando a todo trapo, también en los años 50 y 60, y como veremos, los sectores católicos que promueven el europeísmo también es mucho contra el comunismo. Breve inciso, que me voy un momento a Gustavo Bueno en una cuestión. Primera aclaración, yo no soy youtuber, entonces, yo cuando investigo un tema no lo hago para ganar suscriptores ni digo la primera chorrada que se me ocurre, como pueden hacer otros. ¿A dónde voy? Por ejemplo, cuando se habla de la relación de Gustavo Bueno y el marxismo, el PCE, lo de que Gustavo Bueno era filosoviético y demás, lo fácil, como hacen algunos youtubers, es decir, no, es que aquí en algún momento dice que es marxista y demás, porque claro, lo del imperio generador, o algún profesor de la Universidad Complutense dando alguna conferencia podría decir, no, es que él como jugó con la metafísica jonsista, él quería un imperio y demás, y hablando sobre la relación de Gustavo Bueno con la Unión Soviética y el marxismo y demás, ¿no? Yo que soy historiador y no me gusta mucho especular, aunque a veces lo hago, yo tomé la calle del medio y un día, volviendo en coche con Gustavo Bueno Sánchez, creo que fue volviendo de Almagro, le pregunté, oye, Gustavo, ¿tu padre por qué simpatizaba con el PCE y con la Unión Soviética y demás? Me acuerdo que fue justo antes de entrar en el Negrón, no me estoy inventando nada. Y Gustavo se pensó la respuesta unos segundos y dijo, pues mira, eso tiene que ver mucho con el tema del europeísmo y demás, ¿no? Porque decía, en los años 50 y 60 se respiraba un europeísmo ambiente, eso, de Europa sublime, que claro, chocaba con que luego te llegaba la información de que los soviéticos habían puesto en órbita el Sputnik y demás, y entonces que como que no cuadraba la idea de que la única opción posible de desarrollo económico, político, social era Europa y adscribirse a Europa, y bueno, por estos años 58, sí creo que es el 58, es cuando Gustavo Bueno, bajo seudónimo, escribe un artículo sobre estas cuestiones, ¿no? Quiero decir que había un europeísmo ambiente muy fuerte al punto de determinar la toma de partido político de pensadores como Gustavo Bueno. Es lo que quería hacer con este inciso, sencillamente. Y yo ya tengo leído aquí un documento que leí en una memoria de la policía, de la Brigada Social, es decir, no es nada de altas esferas, es un policía de a pie que en un informe, bueno, de a pie, aquí a nivel regional, ¿no?
en una memoria que envía al gobierno civil, dice: todos los sectores de opinión pública españoles son más europeístas que los reunidos en Múnich. Y lo dice así el policía. Es decir, que no era una cosa de unos pocos intelectuales, ¿no? Que había un europeísmo ambiente muy fuerte. Bueno, sigo con la revista de Estudios Políticos, que me he desviado una barbaridad. Hay una siguiente reseña que me llamó la atención, que no lo voy a leer en alemán en el título, pero básicamente dice el derecho de autodeterminación de las naciones. Y habla, en la reseña, se habla de: el autor parece que se inclina por la idea de que el principio de autodeterminación sustituya a la vieja idea de soberanía, de tal manera que haga compatible las federaciones cada vez más amplias y las uniones más extensas de grupos humanos que no pierden su derecho de autodeterminación. Otra reseña que me llamó mucho la atención, también de Raúl Morodo, a un libro de Oswald Mosley. Quien no sepa mucho de historia, del periodo de entreguerras, o no tenga frescos los estudios de historia, sabrá que necesita saber que Oswald Mosley, digamos, que fue el principal icono del fascismo británico, ¿no? Pero luego, por estos años, estamos hablando de un libro que se reseña en el año 59, parece que está más moderadito. Y entonces, ¿qué resalta Raúl Morodo del libro de Oswald Mosley, que se titula el libro Europa, Fe y Plan? Dice: los supuestos sobre los que actúa Mosley son 4, pero a mí me interesa el primero, que es el planteamiento de Europa como nación. El primer supuesto significa, en términos generales, a juicio del autor, que hay otros 2 sistemas de organización política que han fracasado: el internacionalismo liberal democrático y el nacionalismo fascista. Frente a ellos es necesario levantar una construcción nueva, Europa como unidad. Dicho en otras palabras, es necesario convertir el europeísmo en un sistema político nacionalista. Europa no es solo un concepto histórico, sino también una realidad política. Lo que es necesario realizar es, pues, construir una Europa fuerte con una mentalidad de unidad y una acción común hacia el exterior. Aquí lo de hacia el exterior está claro hacia quién va, evidentemente, ¿no? Bueno, pues le he leído varias reseñas y para que se hagan una idea de lo machacón que era esta cuestión, todas estas reseñas que he leído, que han sido 4 o 5, son solo de 2 números. Es decir, es constante, sistemático, la introducción de autores conservadores. A ver, estoy utilizando ese término, pero evidentemente es confuso, ¿no? Pero de derechas, conservadores, etcétera, europeos, algunos provenientes de Europa del Este. Ya lo sugerí hace 2 años cuando dije: los refugiados que vienen de Europa del Este y que entran muchos como profesores y demás en la Universidad Española influyen mucho en estas cuestiones, ahí está, pues, el rumano Ușătescu, autores por este estilo, ¿no? Y bueno, tengo apuntadas una serie más de reseñas, o sea, hay para aburrir y, como digo, pueden buscar ustedes. Después, por otro lado, tenemos una gran importancia del Opus. El Opus funcionando mucho, por ejemplo, a través de la editorial Rialp y de su colección de Biblioteca del Pensamiento Actual. Otra cosa muy fácil de encontrar en librerías de viejo. Libros de Rialp sobre temática europea. Esta colección, titulada Biblioteca del Pensamiento Actual, la dirigía, pues, otro sospechoso habitual, que era Rafael Calvo Serer, ¿no? Rialp hace una gran difusión de obras de autores europeos que se pueden ser más favorables al régimen franquista, y también tiene mucha importancia también del Opus Florentino Pérez en Viz, que organiza un montón de ciclos de conferencias sobre el agotamiento del Estado-Nación, la necesidad de estructuras supranacionales, la necesidad de incorporarse a Europa para superar la subversión y la influencia del comunismo soviético. Otra figura conocida personalmente por Gustavo Bueno, Gonzalo Fernández de la Mora, la crítica de la autarquía como manifestación del egoísmo nacionalista,
La crítica al nacionalismo, que se puede leer en El crepúsculo de las ideologías, que es su obra más conocida y que la referencia bueno, si no me equivoco, en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, como un ejemplo galeato, ¿no?, de postura antifilosófica. Y también, pues, por ejemplo, ahora que como vamos a hablar de desarrollismo, pues la figura de López Rodó también, pues ahí está muy importante, ¿no? También es muy importante la figura de la monarquía en esta cuestión, porque es una institución reconocida, pues, por toda la derecha europea. ¿Y qué virtud tiene la monarquía, ¿no? Que se puede presentar como una institución neutra por encima de las clases sociales, que admite la reforma y admite la contrarrevolución, pero no admite la revolución, eso evidentemente, ¿no? Otra institución muy importante, que ya la mencioné antes, es el Centro Europeo de Información y Documentación, impulsada por otra figura de la obra, Alfredo Sánchez Bella, que si no me equivoco luego fue ministro de Información. También una institución muy volcada a través de seminarios, de la incorporación a su organigrama de intelectuales del resto de Europa, etcétera, fomentar la cooperación entre naciones dentro de un orden jurídico cristiano. O sea, esto es muy importante. Aquí, este europeísmo, evidentemente, lo que tiene en consideración es la raíz cristiana de toda Europa y que la unidad cristiana se reposa sobre una misma raíz cristiana. Y de hecho, en estos alegatos que hemos visto contra el Estado-Nación, el nacionalismo secular, etcétera, etcétera, se intuye mucho, evidentemente, el rechazo de la modernidad inaugurada por la Revolución Francesa. Eso yo creo que está ahí funcionando de fondo mucho. Y, por supuesto, esto también es una señal, no sé si hay alguien creyente aquí, pero esa corriente que a mí me ha parecido ver en torno a nuestra escuela, ¿no?, de vindicación del catolicismo y más. Bueno, el catolicismo también tiene no solo la racionalidad católica frente al Islam y demás, en el catolicismo y la Iglesia también ha tenido estas actuaciones, digamos, indeseables desde la perspectiva de la soberanía de la nación política, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Quiero decir que cuando se habla de alianzas y cosas así que yo tengo oídas en este contexto, pues a ver, ni tanto ni tan calvo, ¿no? También, ya yéndonos no solo a instituciones ideológicas muy importantes del régimen, hay que ir a los propios ministros o a propias declaraciones de Franco, ¿no? Y entonces yo tengo aquí la carta que envía Fernando Castilla a la Comunidad Económica Europea, donde queda muy claro, a ver, el europeísmo o la noción de Europa, ¿por qué se promueve desde instancias oficiales, ¿no? Dice Castilla en la carta que envía a la Comunidad Económica Europea el 9 de febrero de 1962. Dice, la vocación europea de España, repetidamente confirmada a lo largo de su historia, encuentra de nuevo ocasión de manifestarse en este momento en que la marcha hacia la integración va dando realidad al ideal de la solidaridad europea. Esta carta, por cierto, la pueden encontrar también en Google fácilmente. Y buscando, ustedes buscan carta de Fernando Castilla a la Comunidad Económica Europea y les sale, y es interesante, son dos caras y dice cosas muy interesantes, ¿no? Dice en otro párrafo, que yo creo que aquí está algo fundamental, claro, que es: puesto que las exportaciones agrícolas a los países de la comunidad son un capítulo fundamental del comercio exterior español, cuyo mantenimiento y aumento es de la máxima importancia para contar con los medios de pago sin los cuales dicho desarrollo se vería dificultado, mi gobierno no duda que este aspecto sería debidamente considerado en la confianza de que se podrán encontrar soluciones mutuamente satisfactorias. Sobre la vocación europea de España también habla Franco cuando ocurre el famoso contubernio de Múnich y hay detenidos y exiliados y demás, van a entrevistarle a Franco. Tengo aquí representantes del movimiento europeo que trabajan en las embajadas de España en París y demás,
Y su excelencia, el jefe del Estado español, contestó diciendo que el gobierno español tiene una decidida vocación europea. Y entonces este tipo de declaraciones oficiales son constantes. Quiero decir, he querido poner este ejemplo, pero que hay muchísimas, ¿no? Y aquí es donde incardina mucho la cuestión del europeísmo con la cuestión del desarrollismo. Muchas veces cuando se aborda la cuestión del desarrollismo se suele reducir a una cuestión de cifras y suele decir, bueno, es inapelable. Evidentemente, esto es innegable, esto sí que sí, tal vez el gran legado del franquismo fue la clase media y el haber constituido un mercado pletórico que sirvió como mecanismo basal para la actual democracia coronada. Eso es innegable. Viva la clase media, sin duda. De hecho, yo a veces para provocar a algunos colegas les digo, no, el franquismo sociológico es el PSOE. O sea, tal. Entonces, se podría... es innegable, pues, el plan Badajoz, el plan Jaén, la construcción de infraestructuras, el desarrollo industrial, urbano, etc. Y entonces quedarse con eso, con la noción de desarrollo y decir, bueno, genial. Pero yo diría que a partir del año 67 y especialmente a partir de la crisis de petróleo del año 73, al desarrollismo franquista se le vieron las costuras. Bueno, ya cabía esperar que yo iba a ser un poco la voz discordante con respecto al franquismo en estos encuentros. Voy a hacer una referencia que le va a gustar a Miguel Ángel Navarro, que es que yo estoy solo ante el peligro en estos encuentros, creo. Pero lo cierto es que el desarrollismo, con sus logros, tuvo sus innegables limitaciones y defectos también. Quiero decir, voy a leer un par de párrafos de esta publicación que se llama Panorama de la economía española 1969-1970. Este libro no está publicado por Ángel Viñas, ni por Antonio Cazorla, ni por algún historiador progre, sino que son ediciones del Movimiento, Servicio de Estudios y Difusión Doctrinal, Vicesecretaría General del Movimiento. Y entonces, ¿qué reconoce el propio régimen que ocurre en el año 70 con la cuestión del desarrollismo, ¿no? Pues habla, por ejemplo, de una baja productividad del sistema económico que es un mal endémico de la economía española. Se dice aquí textualmente, ¿no? Se habla algo donde hay continuidad con la España actual. Yo soy de los que piensan que hay una gran continuidad, pero claro, yo no lo veo como algo positivo. Entonces, habla, por ejemplo, de una gran desigualdad de la renta en términos personales y territoriales, algo que yo creo que está heredado claramente en la estructura de la economía política española actual, ¿no? Habla eso, inadecuada distribución personal y regional de la renta, baja productividad del sistema económico, fuerte déficit de la balanza comercial, esto es muy importante, escasa capitalización de la agricultura, también hay que decir en favor del franquismo, situación secular del campo español. Y bueno, pues toda una serie de cuestiones que podría mencionar, tanto que se habla de cifras, yo podría decir cifras de chabolismo, de gente en Almería, por ejemplo, viviendo en cuevas, de analfabetismo, de horas extraordinarias, de pluriempleo, y de hecho estoy proyectando aquí una viñeta. Bueno, en fin, que el desarrollismo tenía sus limitaciones y además el desarrollismo fue también una ideología muy influenciada desde el exterior. Aquí la figura que yo voy a tomar como referencia es López Rodó, y que esta nematología desarrollista tiene que ver mucho con la economización del lenguaje político y de la comunicación política. Es decir, si yo, por ejemplo, si leo los títulos que se publican en esta misma colección, por cierto, una colección similar, o sea, igual, con el mismo título, con el mismo tipo de portadas y tal, lo encontré en Portugal. En una visita que hice a Lisboa en una librería de viejo, encontré una colección que se llamaba igual, en portugués, con temática europea, pero era la misma orientación, de integración en Europa y demás, había esa sintonía, ¿no? Si leo títulos, voy a apretar, si leo títulos de esta colección, vemos, por ejemplo, términos desarrollo
armónico en zonas de expansión agraria. O sea, es todo como muy técnico, ¿no? Hacia nuevas estructuras comerciales, expansión necesaria del comercio exterior, planificación del desarrollo económico, nueva ordenación bancaria. Esto ahora, a posteriori, nos parece algo muy natural, pero hay que tener en cuenta que si uno mira discursos o publicaciones previas a esta época, el discurso era mucho más ideológico en sentido político, mucho más haciendo referencia, legitimación más orientada al 18 de julio, a la lucha contra los enemigos de España, esa cuestión, pero aquí la legitimación está más orientada a los logros económicos. Rumbos de la empresa nacional, perfeccionamiento de la función representativa, racionalización económica, o sea, estas ideas están funcionando constantemente, ¿no? Y esto es mucho, a través del Opus se introdujo en España un montón de teorías y de ideas de las llamadas ciencias administrativas estadounidenses, francesas, alemanas. Aquí de nuevo incido, quien piense que el franquismo era una cosa sui generis, que se bastaba en la tradición política y teórica, filosófica española, pues no es cierto, y que no hay nada malo en ello, ¿no? Entonces, la preeminencia del PIB como indicador de bienestar, esto claro, tiene su trampa. Les voy a enseñar una viñeta que extraje del diario de Falange de Bilbao. No saben ustedes pensar que esto lo saqué de un boletín de comisiones obreras o algo así. Le dice, bueno, no se lee desde donde están ustedes, pero les digo, debería estar contento, entre usted y yo tenemos una renta per cápita de 664,75 dólares, ¿no? Entonces, ahí está la desigualdad de la renta que reconocía el propio régimen, por ejemplo, ¿no? Otras limitaciones, aquí dice, adelante, oh turista, no te quedes en la frontera, pasa, pasa, entra en esta tu casa y ponte cómodo, todo lo cómodo que quieras. Yo, doña Economía Española, corro a tus brazos salvadores y te doy la bienvenida. Tengo apuntado también en el diario Hierro, periódico de Falange en Bilbao, agosto del 66, un acertijo que dice, no paro de hacer gimnasia para un mejor desarrollo, por los extranjeros me chiflo y a mis paisanos pongo en apuros. ¿Quién soy? La economía española. Quería agradecer, por cierto, al politólogo Iker Madrid por compartir estas publicaciones en sus redes sociales, porque bueno, son bastante ilustrativas de que el desarrollismo tuvo su oposición cuando empezó a flaquear la cuestión a partir del año 66, 67 y luego ya en los años 70, la oposición, por ejemplo, de la Organización Sindical Española, del llamado Sindicato Vertical. Hay publicaciones de este tipo críticas con el desarrollismo, ¿no? Dice, aquí, este hombre, ¿no? Mis obreros son ejemplares, trabajan tantas horas extraordinarias que no les queda tiempo para tener problemas laborales. Y después, pues aquí la situación pues de varios españoles, ¿no? Yo soy una víctima del pluriempleo, a mí me han despedido por falta de trabajo, yo estoy trabajando en Alemania, yo no encuentro a nadie que quiera trabajar aquí, ¿no? Bueno, pues estos problemas existían, ¿no? Evidentemente, aunque hoy hay apologetas en redes sociales, muchas veces ocultos bajo perfiles anónimos, que les gusta mucho hacer propaganda con vídeos de 2 minutos en los que te venden pues que la Europa, bueno sí, y la Europa también, se puede decir de toda Europa, que la España franquista en los años 60 todo el mundo tenía casa, aquí no los voy a buscar ahora, pero datos de déficit de vivienda que se reconocen también, muy importantes. Todo el mundo tenía casa, que todas las familias vivían con un salario, etcétera, etcétera. Bueno, eso no se sostiene, sencillamente. Reconociendo los logros, es decir, que yo no voy a negar tampoco lo evidente, pero las cifras se pueden problematizar en muchos sentidos. También este lenguaje súper técnico que salpica todo el desarrollismo, lo tengo aquí apuntado en un artículo. Mientras lo busco, les voy diciendo que en los discursos de Franco, por ejemplo, de fin de año, también se empiezan a salpicar de terminología económica y de economía política. Ya digo, es una nematología que sirve, evidentemente, para legitimar el régimen. Mira lo que estamos logrando, ¿no? Aquí en un artículo hay un par de textos satíricos contra López Rodó y sobre este lenguaje tan técnico que había
por ejemplo, a finales de 1967, esto está publicado, esto creo que está publicado en un órgano de expresión precisamente de la organización sindical, Dice: salidas de una etapa contractiva y espasmódica resultante de encadenadas y complejas erosiones no siempre mensurables en términos matemáticos, ya que de todos es conocida la problematicidad extraeconómica de algunas de nuestras implicaciones derivativas pasadas. Salimos, pues, de esta contracción coyuntural. El índice expansivo, a partir de cierta serie de medidas complementarias, centrífugas unas y centrípetas otras, pero proyectivas todas, no ha hecho sino crecer, ¿no? Y este lenguaje en esta colección ya les digo que es constante. Y después, pues Manuel Vázquez Montalbán también publica en el diario, en Triunfo, en la revista Triunfo, publica la revolución cultural que realizaron los tecnócratas a partir de 1958 y ha influido en la conciencia social. Las aceleraciones y los frenazos han magullado a los viajeros de metro o autobús, pero se les ha inculcado la sabiduría convencional de Rostow o Galbraith, y se intercambian miradas de inteligencia antes de musitar. Ya se sabe, pasamos una fugaz etapa de recesión. Y a continuación, el andaluz de Jaén, ex aceitunero altivo, que ya sabe de quién son esos olivos, comenta: hay que esperar de nuevo el despegue reactivador, ¿no? Bueno, pues como mañana me voy a pelear con algunos compañeros en la mesa redonda sobre si era derecha socialista, derecha liberal, etcétera, etcétera, que eso yo ya adelanto una tesis: el régimen franquista en su conjunto no se puede meter bajo una de esas rúbricas, pues igual hablamos más de cifras inapelables y problemas que podía tener el desarrollismo o el Estado social franquista, ¿no? He sido inteligente y no les he dado tiempo a hablar para que me aticen, así que yo me despido por ahora.